Hola, ¿cómo están amigos y hermanos en la fe? Les vengo a traer un estudio acerca del libro de Enoc que fue escrito por el mismísimo Enoc, séptimo de Adán, que fue palabra revelada por Dios a Enoc cuando aún estaba en la tierra y fue entregado a Noé para que sobreviviera el diluvio y está intacto y vigente hasta el día de hoy porque el Señor mismo lo ha protegido. Vamos a estudiar básicamente y solamente el capítulo 72 del libro de Enoc, que habla de los cursos de las luminarias celestiales, principalmente acerca del Sol. Por favor, si pueden, pónganle pause al video en esta lámina y en la próxima para que puedan entender qué es lo que dice el libro de Enoc acerca de las luminarias. Y acá también le pueden poner pause para que puedan comprender mejor en qué se basa este estudio. Considerar que nosotros nos paramos en lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que la Tierra es plana. En el mismo texto que estaba anteriormente, el Sol es mucho más pequeño de lo que nosotros creemos y está mucho más cerca a la Tierra de lo que nosotros creemos, y eso lo vamos a demostrar en este estudio. Y además consideramos que es el Sol el que se mueve y no la Tierra, y esto también lo podemos ver en la Biblia y en el libro de Enoc. Para esto, para no repetir lo que ya se ha hecho en otros canales, por favor ver el canal de En Honor a la Verdad de Felipe Canepa y el canal de Oliver Ibáñez que explican estos conceptos. Bueno, aquí tenemos un dibujo de la Tierra vista desde arriba. La Tierra es plana, pero tiene forma circular. Si nosotros la vemos desde arriba, es un círculo, pero podemos ver todos los pedazos de tierra de continente desde una sola vez. Entonces, el libro de Enoc explica que hay 6 puertas al oriente y 6 puertas al occidente. Y el sol sale por una puerta, pasa por encima de toda la tierra y entra por la otra puerta. Y así sucesivamente hasta que completa las 6 puertas. En cada puerta pasa 30 días y después vuelve a pasar 30 días más por cada puerta, completando los 12 meses. Además, se agregan los 2 solsticios y los 2 equinoccios, siendo para Enoc el calendario perfecto de 364 días. Si quieren pueden ver otro video que subí que explica acerca del calendario de Enoc y lo perfecto que es. El libro de Enoc explica que el Sol, cuando sale por el oriente, cruza la Tierra y entra por el occidente, da una vuelta por el norte, el Sol no se ve en ese momento, y vuelve a entrar por las puertas para salir por el oriente. Esa es la explicación de Enoc. Segundo, las porciones de día y noche son proporcionales. Quiere decir que por la puerta número 4 siempre es 9 días de, perdón, la proporción de 9 a 9, es decir, 12 horas de día y 12 horas de noche. Y por la puerta 5 y 6 va aumentando la luz y va disminuyendo la noche. Pero por las puertas 3, 2, 1 va disminuyendo la noche, perdón, disminuyendo la luz y aumentando la noche. Esto siempre va a depender de dónde estemos nosotros observando. Como Enoc considero que vivía en el oriente, cerca de la tierra de Canaán, yo tomé referencia como Israel para comprobar lo que decía Enoc. Y claramente coincide exactamente a lo que dice el libro de Enoc con respecto a los datos mundiales que se tienen actualmente de horas de luz y de sombra que hay en Israel. Si vemos la ciudad de Jerusalén, en la puerta número 4 existen exactamente 12 horas de días, es decir, 12 horas de luz y 12 horas de sombra. Luego, a medida que va yendo a la puerta número 5 y 6,
la duración del día va aumentando proporcionalmente en contra de la noche, hasta llegar a un punto máximo en la puerta, al final de la puerta número 6, y después vuelve a bajar cuando llega a la puerta, termina la puerta número 4, vuelven a ser 12 horas de día y 12 horas de noche, y luego bajan las horas de luz hasta llegar el mínimo en la puerta número 1. Y esto es porque la puerta número 1, el recorrido que hace el sol es mucho más distante de Israel que el recorrido que hace por la puerta número 6, dado que Israel está por sobre la línea de Ecuador, un poco más al norte, visto desde el punto de vista de la Tierra. Algunos conceptos que vamos a utilizar. Primero, ¿cuál es la distancia del Sol? ¿Cuáles son los puntos de vista del observador? Las variaciones de la altura y la distancia del Sol hacia la Tierra y las diferentes puestas de Sol. La perspectiva, la noche y el día, la variación horaria y la diferencia en estaciones de año. Algunos datos para considerar y para entender la distancia del Sol. Nosotros actualmente tenemos por la falsa ciencia que el Sol está casi a 700, que el radio del Sol son 700.000 kilómetros y el radio de la Tierra son casi 13.000 kilómetros. Por tanto, por estos datos, nosotros podemos calcular que la Tierra cabe 109 veces a lo largo del Sol de un punto de la circunferencia a otro, es decir, por su diámetro. Es decir, solamente si nosotros calculamos cuántas veces cabe la Tierra dentro del Sol, pero dentro de una línea, no en toda su superficie, porque en toda su superficie cabe muchas más veces. Yo solo lo utilizo esto para escalar un dibujo. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, y de acuerdo a este dato, sabemos que la distancia del Sol a la Tierra, según lo que nos han mentido hasta ahora, son 150 millones de kilómetros aproximadamente, dado que supuestamente el Sol está a 8 minutos luz de la Tierra. Por lo mismo, el diámetro del Sol son 4.379.000 kilómetros, es decir, la Tierra estaría a 34 soles de distancia aproximadamente para escalar un dibujo. Entonces, si nosotros queremos escalar la distancia de la Tierra con respecto al Sol, tendríamos que dibujar un Sol 34 veces, hasta acá hay 34 soles, y luego dibujar una circunferencia que es 109 veces menor que la circunferencia del Sol. Y este punto es exactamente 109 veces la distancia que hay de aquí a acá al Sol, en una línea. O sea, este punto cabe 109 veces desde aquí abajo hasta acá arriba. Entonces, lo que nos está explicando la ciencia actualmente es que el Sol, que dispara rayos solares hacia todo el universo, supuestamente, viene hacia la Tierra de esta forma, y a este punto que está acá, caen los rayos solares a la Tierra. Esto quiere decir que desde más o menos esta distancia hasta acá, los rayos solares son prácticamente perpendiculares y caen prácticamente directos a la Tierra. Es decir, un rayo solar que viene a esa distancia tiene que venir directo a la Tierra para caer a la Tierra. Pero si se mueve un pequeño grado hacia abajo o hacia arriba, ese rayo solar no va a caer a la Tierra. Por lo tanto, los rayos solares que caen a la Tierra no tienen pendiente, de acuerdo a la distancia que hay del Sol a la Tierra. Pero visto desde un punto de vista de una Tierra plana y un Sol más cercano y más pequeño, sí podemos observar que los rayos solares entran de forma dependiente y directos, de distintas formas, que esto es completamente lógico y razonable. Como lo podemos ver en esta foto, los rayos solares están cayendo con diferentes pendientes de un mismo punto.
Pero si el Sol estuviera acá a 150 millones de kilómetros de la Tierra, una pendiente de este o de este tipo no impactaría en la Tierra, sino que pasaría de largo, sino que solo este rayo de acá podría impactar directamente a la Tierra. Cualquier grado de diferencia en la pendiente de la recta del rayo solar del Sol a la Tierra no impactaría en la Tierra por un tema de distancia. Acá podemos ver a través de las nubes que los rayos solares entran en distintas pendientes que sería imposible, de acuerdo a lo que dicen hoy en día y hace cientos de años atrás, acerca de la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Acá podemos ver otros rayos solares que entran en diferentes direcciones. Acá podemos ver cómo los rayos del Sol vienen en distintas formas. Ahora vamos a entrar a un segundo punto, que es el punto de vista del observador para entender cómo el atardecer y el amanecer se ve de diferentes partes del mundo. Y esto lo podemos entender de la siguiente forma. Si estamos en el Ecuador, el atardecer va a ser mucho más corto, es decir, se va a demorar menos tiempo en caer el sol y oscurecerse, y va a tener una pendiente mucho más recta con respecto al observador, es decir, el sol va a bajar directamente. Pero los que están en California van a ver que el sol siempre va a caer de manera oblicua hacia la derecha. Independiente que en estas puertas el sol se vaya hacia la izquierda, por el ángulo del observador, él va a ver que se va a ir el sol moviendo hacia la derecha. Lo mismo en Chile o más al sur, va a pasar exactamente lo mismo pero al revés. Es decir, el sol siempre cuando baja por el mar, cuando se oscurece y atardece, vamos a ir viendo un movimiento oblicuo hacia la izquierda, más pronunciado en verano y menos pronunciado en invierno. Entonces, lo mismo pasa en Australia con los amaneceres, que se van a ver de distintas formas, o desde España. Desde España del norte, el sol va a ir bajando más hacia la derecha, o desde Frankfurt, Alemania, vamos a ver que el sol baja más hacia la derecha, independiente que aquí el sol va a la puerta que están más abajo, que son la 1 y la 2. El sol, aunque vaya hacia dirección izquierda, este observador, por su punto de vista, va a ir viendo que el sol se mueve hacia la derecha. Y lo vamos a ir explicando. En este punto, el observador está en Chile, en el sur de nuestro continente, y aunque la curvatura del sol que sale de la puerta 6 y 5 se va yendo hacia la derecha, desde el punto de vista del observador, esta línea cada vez la ve más hacia la izquierda. Por lo tanto, cuando él ve caer el sol en el atardecer, va a ir viendo el sol caer de esta manera hacia la izquierda. Lo mismo pasa acá, estas líneas se van a ir yendo hacia la izquierda y estas aún más hacia la izquierda. Es decir, en verano el sol va a caer de manera oblicua mucho más hacia la izquierda. Como podemos ver acá un atardecer en la quinta región, tenemos el sol que va bajando, que está en este punto, y a medida que adelantamos vemos que se va moviendo hacia la izquierda en manera oblicua. Esto es un atardecer en Iquique y podemos ver que el sol viene acá arriba, está en este punto, y poco a poco va moviéndose hacia la izquierda con respecto a este punto. Vemos que está ahí y va teniendo un movimiento oblicuo hacia la izquierda. Cada vez cae más hacia la izquierda. Viene hacia acá, hacia esta dirección. Es decir, va a llegar como por acá. ¿Correcto? Entonces, si estamos en California, va a ser todo lo contrario. Vamos a ver que el sol se mueve hacia la derecha, independiente por qué puerta salga el sol y por qué puerta entre, aunque
en el verano de ellos, de que están en Estados Unidos, es decir, cuando las puertas estén en la puerta número 6 y 5, el movimiento va a ser mucho más fuerte hacia la derecha. Acá también va a ser a la derecha, pero menos fuerte. Y aquí también va a ser hacia la derecha, aunque las curvas vengan hacia la izquierda. Esto cada vez está más hacia la derecha según la visión del observador. Entonces él va a ver que el sol se oculta hacia la derecha, pero de forma menos pronunciada que en esta parte. Y lo segundo, que lo vamos a explicar después, el sol en esta parte se va a ver más pequeño que en esta parte, que se va a ver más grande. Es decir, este atardecer va a ser con un sol que se oculta de una manera más grande y este más pequeño. Acá podemos ver una puesta de sol en California. Vemos que va bajando y se va ocultando hacia la derecha, como lo vimos recientemente en el dibujo. Correcto. Acá tenemos otro atardecer que vemos un sol que se oscurece hacia la derecha. Por lo tanto, tenemos videos de sol que se ocultan hacia la izquierda y otro hacia la derecha. El sol siempre sale por el oriente y se oculta por el occidente. Eso es una verdad tanto por la falsa ciencia como por la verdadera ciencia, que es la que estamos explicando ahora, que es la ciencia que explica la palabra de Dios y que la podemos comprobar por medio de estos videos y por medio de un comprendimiento y un razonamiento lógico. Como vieron, este sol también cayó hacia la derecha. Esto es en Frankfurt. Vemos que el sol se mueve también hacia la derecha, porque lo están viendo un poco desde el norte. Pero si estamos en el Ecuador, vamos a ver un atardecer mucho más directo desde el punto de vista del observador y por la visión que tiene el observador. Los atardeceres van a ser prácticamente mucho más directos hacia abajo y no van a tener tanta pronunciación hacia la izquierda o hacia la derecha, sino que van a ser más directos hacia abajo con algunas pequeñas variaciones. Acá podemos ver cómo atardece en el Ecuador, que cae mucho más rectamente hacia abajo. Correcto. Entonces, ahora vamos a ver las variaciones de la altura y distancia del Sol y las diferentes puestas del Sol. ¿Por qué vamos a explicar esto? Porque si nosotros estamos en Chile, la puesta del Sol en verano va a tener mucho menos distancia el Sol hacia el observador que cuando está el Sol apuntando desde las 12 del día. Por lo tanto, el Sol desde las 12 del día se va a ver mucho más pequeño, pero cuando se oculta se va a ver más grande. No así cuando tú estás en Rosario y ves un amanecer que viene el Sol desde el África cruzando el Atlántico. Tú vas a ver siempre que un sol pequeño se viene acercando en el amanecer. Pero cuando atardece en Chile, el sol va a ir creciendo. Ahora, si estás en Australia, el amanecer también va a pasar el mismo fenómeno. El sol va a ser más grande al amanecer y va a ir bajando su tamaño a medida que sube. Esto también tiene que ser tomado en cuenta, que va a depender de por cuál puerta salga el sol, porque si estamos en Australia y el sol sale por la puerta número 6, también se va a ver pequeño. Y en Chile lo mismo, porque en invierno, para Chile y para Australia, el invierno de Chile y Australia, el sol se encuentra en un punto más lejano que cuando es verano, que se encuentra en las puertas número 1 y 2. Entonces va a haber este efecto para el observador, que para el atardecer el sol se va a ver más grande, pero cuando el sol está arriba se va a ver más pequeño. Entonces, según las puertas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que se atardece, podemos ver un video desde
desde España, desde una isla de España, grabado en un timelapse durante todo un año, cómo el sol atardece en distintos puntos, dependiendo si sale por la puerta número 6 o por la puerta número 1. Entonces vemos que concuerda completamente con el libro de Enoch. Entonces, cuando nosotros estamos en Chile y vemos una puesta de sol desde la costa, cuando el sol está entrando, atardeciendo por la puerta número 1, el sol siempre se va a ver más grande porque va a estar más cerca del observador. Es decir, la distancia del observador hacia el sol va a ser menor que cuando está en invierno, que el sol va a estar entrando por la puerta número 6. Y además, la pronunciación de la entrada del sol va a ser más fuerte en verano que en invierno, y al mismo tiempo el sol se va a ver más grande en verano y en invierno se va a ver más pequeño. Acá tenemos una puesta de sol en Costa Rica que está comprobando que el sol se ve más grande porque está a una distancia más cerca que si el sol está en punta. Esto es un atardecer en invierno en Viña del Mar y podemos ver que el sol se ve más pequeño que lo normal en verano. Entonces, para explicar estos fenómenos tenemos que entender el fenómeno de la perspectiva. Cuando amanece en Rosario, Argentina, no vemos un sol que sube hacia arriba, sino que vemos un sol que viene de África, cruzando el Atlántico y por perspectiva se va haciendo más grande. Es decir, esta es una visión de una persona, el observador está acá. Si tú te das cuenta, acá lo que nosotros podemos ver a 1 metro de distancia o a 3 metros de distancia es cierta cantidad de espacio que se puede graficar en esta cantidad de cuadrados, pero a medida que la vista se va prolongando en distancia, tenemos un alcance mayor de distancia en el horizonte. Y esto que vemos finalmente en el horizonte es una cantidad de superficie mucho mayor en distancia desde este punto a este punto que de este punto a este punto. Entonces quiere decir que cuando el sol se acerca, se puede ir observando cada vez más grande y da la sensación como si el sol estuviera subiendo, pero realmente el sol se está acercando. Aquí podemos ver un amanecer en Rosario, que el sol viene hacia acá. No es que el sol esté subiendo, sino que el sol ya viene hacia acá, se viene acercando. Como ven, el horizonte es plano, como lo pueden ver en todas las fotos reales acerca de la Tierra, el horizonte siempre es plano. Y acá debería haber una curvatura, como les digo, por la perspectiva. Nosotros estamos viendo un kilometraje acá mucho mayor de lo que estamos viendo en esta parte y debería haber una curvatura. Entonces el sol como viene caminando desde el oriente hacia el occidente, no lo vemos tan grande como cuando atardece. Si recuerdan la visión que se veía desde Costa Rica, el sol era realmente grande cuando atardecía. Si la Tierra fuera redonda y estuviera girando alrededor del sol y acá estuviera amaneciendo, debería ocurrir el mismo efecto que cuando atardece. El sol se debería ver de la misma forma e igual de grande. Pero como acá sabemos que viene cruzando el Atlántico, por perspectiva se ve pequeño y va creciendo a medida que se acerca. Acá podemos ver un video que muestra el sol para que nosotros podamos entender cuál es el tamaño del sol con respecto a la Tierra y cuál es la distancia del sol que hay sobre la Tierra. Podemos utilizar este video también porque esta mancha que está acá refleja que el sol está justo encima de ese punto,
porque si el Sol estuviera a 150 millones de kilómetros, la mancha no estaría en ese punto, sino que estaría en un punto atrás que no se vería. Entonces eso indica que el Sol está justo encima de la Tierra, que su volumen es mucho menor y la distancia es mucho más cerca, lo que explica la perspectiva. Por lo tanto, la noche y día y la variación horaria y diferencia en estaciones del año, el último punto, quiero explicar por qué hay más luz en ciertas horas del día y en ciertas horas en ciertos meses del año y por qué hay más noche en otros meses del año. Y realmente es por la distancia del Sol. Cuando está en la puerta 1, 2 y 3, el Sol está mucho más cerca de Chile que cuando está por la puerta 6, 5 y 4. Es decir, que la cantidad de luz que hay en verano en Chile es mucho mayor por la puerta 1, 2 y 3 que cuando está en la puerta 4, 5 y 6. Lo mismo pasa con el norte. Cuando el Sol sale por la puerta 4, 5 y 6, va a haber mucho más luz en el norte que en el sur. Lo mismo con el clima. En estas puertas, en el norte va a haber más calor, va a ser verano, pero en el sur va a ser invierno. Pero hay un fenómeno que conocemos, que en el Ecuador siempre hay 12 horas de luz y 12 horas de noche, y solo hay 2 estaciones de año, pero la temperatura no cambia, solo cambia si es seco o húmedo. ¿Por qué? Porque en Ecuador el sol siempre está pasando por el mismo sector. En Ecuador, la vista que tiene el observador hace que el atardecer sea más o menos en este punto y siempre hayan 12 horas de luz y 12 horas de noche. Por lo tanto, el observador va a ver la puesta del sol en este punto. De acá, siendo la misma la luz siempre en todo el año y la noche en todo el año. Esto se explica porque el observador, aunque está mirando siempre la misma distancia, al inclinar las rectas en distintos puntos se forma una curvatura, lo que explica que cuando el Sol pasa por la puerta 4 y 3, está más en el centro y puede ver más ese Sol. Pero en este punto lo puede ver menos y ve el atardecer un poco antes de que el Sol se incline hacia la derecha o hacia la izquierda. Acá podemos ver el amanecer y atardecer por mes de Quito, que todos los días la duración son 12 horas. Siempre amanece a las 6 y la puesta del sol es a las 6. Esto lo pueden ver en datosmundial.com. Y acá tenemos una información interesante, que era lo que yo decía anteriormente, que el sol siempre cae mucho más vertical en Ecuador que en los demás países del norte y del sur, y que la trayectoria del sol en cualquier parte del mundo es es siempre del oriente al occidente. Y eso también lo declara Enoch. Entonces, cuando en el norte sea invierno, en el sur va a ser verano y viceversa. ¿Y por qué en los polos hace más frío? Simplemente porque el sol siempre está más lejos. ¿Y por qué en la Antártida tenemos días muy largos y noches muy largas? Porque en verano, cuando el sol sale por la puerta 1, el sol está apuntando en la Antártida mucho más tiempo porque el sol pasa por la Antártida más cerca, pero cuando está por la puerta 6, prácticamente toda esta parte en que el sol viene por acá, el sol prácticamente no se ve en la Antártida por la distancia. Y se ve el sol cuando recién pasa por este punto, que es el punto central, son esas 3 o 4 horas de días que hay en invierno. Lo mismo va a pasar con el Polo Norte, pero de la forma contraria. Acá tenemos información de la duración del día en la Antártida, que lo pueden ver en dateandtime.info, en que tenemos cerca del 21 de diciembre, que es el solsticio, si no me equivoco,
que la duración del día va subiendo hasta el 21 de diciembre, que es el día más largo de esta base que se encuentra en la Antártida. Es el día más largo, que dura 19 horas con 48 minutos, es decir, son 4 horas de noche prácticamente. Esto es en verano, o sea, ahora en diciembre, en verano, que el sol está saliendo por la puerta 1. Y después que se pega este pic del 21 de diciembre, después los días empiezan a bajar nuevamente, porque el sol se acercó lo máximo por la puerta número 6 y después vuelve por la puerta 5, 4, 3, 2, 1. Y después 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así se recorrió todo el tiempo el sol yendo de un lado hacia otro y devolviéndose por el norte. Acá tenemos información de la duración del día, pero en invierno de la misma base de la Antártida, lo pueden corroborar en esa página, que la duración del día solo dura 5 horas, que es porque le explicaba que el sol sale por la puerta número 6 y solo está un poco tiempo en el centro que puede llegar a alumbrar la Antártida desde esa zona, pero todo el resto es solamente noche.